Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión. Acabamos de ver un panel bastante interesante que ha tratado sobre el sector transporte, en concreto sobre la ciberseguridad en el sector transporte, y han debatido sobre un poco los nuevos retos que nos vamos a enfrentar en este sector transporte, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un mundo súper hiperconectado, ¿vale? En concreto, el objetivo un poco de esta sesión es centrarnos en uno de los verticales ya del sector transporte. Vamos a hablar del ferrocarril y nuestra intención es trasladaros un mensaje un poco de un ejemplo de colaboración efectiva en el que buscamos no otra cosa, sino que intentar elevar el nivel de ciberseguridad de estas infraestructuras. Bien, antes de dar paso a mi compañero Francisco Lázaro, permitidme brevemente contextualizar un poco este sector. Es importante conocer un poco las características del mismo para entender por qué nos preocupa la seguridad y los pasos que hemos establecido, ¿vale? Bueno, el objetivo principal, uno de los principales del sector ferrocarril, es fácil de entender, es transportar mercancías, es transportar pasajeros. Está claro que existe un medio de transporte adecuado para cada tipo de viaje, y el tren, en concreto, es uno de los medios de transporte, como sabéis, más comúnmente utilizados por el público en general. De hecho, estadísticas como la del Ministerio de Fomento del pasado año nos dice que durante el 2018 se han transportado un total de 507 millones de viajeros gracias al Sistema Ferroviario Nacional, o lo que es lo mismo, un total de 18 millones de toneladas de mercancías de cualquier tipo utilizando este mismo sistema. Entonces, no es necesario explicar ni hacer un análisis de riesgo para poder entender que un impacto de ciberseguridad en este sector puede afectar a vidas humanas, puede afectar a la economía de ese subsector, que, por consiguiente, podría afectar incluso a la economía nacional. Otros puntos claves que queremos mencionar antes de entrar un poco en detalle son variables que son importantes en este sector. Por un lado, la movilidad, que se ha comentado algo también en el panel anterior. Cada vez hay más demanda de movilidad, no solo para los viajeros, sino también la requieren las propias mercancías, de manera que, al final, la tendencia va a ser que cuando alguien vaya a hacer un desplazamiento y ese desplazamiento requiera varios medios de transporte, posiblemente lo que solicite es un billete, y ese billete vendrá incluido todas las interconexiones y facilitará un poco también la vida al público generalista. Otro factor clave sería la digitalización, que siempre comentamos. Existe una rápida, vertiginosa a veces, velocidad en cuanto a la digitalización, y una casuística muy en concreto que afecta a este sector es la liberalización del mismo. De hecho, estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos dicen que solo esta última variable que os comento, la liberalización del sector, podría suponer un incremento de hasta un 40 o 50% en la capacidad de la gestión operativa de la propia red. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que las ventanas de oportunidad que están surgiendo para, digamos, todos los actores clave, pues son importantes. ¿Cuál es la cadena de valor del sector? Pues por un lado está principalmente, digamos, los administradores de la red, que sería Adif Alta Velocidad, entre otros, los propios operadores de esta red, como Renfe y otros, y por supuesto los constructores de los trenes, pero no solo los constructores, sino también los constructores de los componentes, de los sistemas embarcados, que al final tienen que estar todos engranados y conseguir que funcione y que funcione todo bien. Entonces, es importante tener claro y contar, por supuesto, también en ciberseguridad con toda la cadena de valor. De hecho, el sector, la industria del ferrocarril es líder, es referencia, como sabéis, a nivel mundial. Muchas pequeñas, medianas y grandes empresas que están en esta cadena de valor, al final, están liderando el sector en su modelo de negocio. Entonces, por supuesto, tenemos que contar un poco también con toda la cadena de valor. Y ya por concluir, antes de dar paso a Francisco, ¿por qué nos preocupa la ciberseguridad en concreto? Bueno, convenimos todos que la ciberseguridad hay que tratarla desde una perspectiva general. No podemos enfocarnos en controles organizativos y olvidar los controles más técnicos. Y al revés, tiene que ser un poco un análisis general.
Sí es cierto que nos preocupaban, y cuando empezamos las conversaciones, dos procesos en concreto, como era la señalización o los propios sistemas embarcados, que si tenemos luego un poco más de tiempo podemos entrar a nivel de detalle. ¿Qué pasa además? Pues además sucede que al final, como el acceso a la información, digamos, es gratis, pues por ejemplo la semana pasada un grupo de investigadores rusos ha publicado un informe donde explica las conclusiones de un análisis de vulnerabilidades en el sector ferroviario. Esta información obviamente puede ayudar como campo de mejora, pero en manos un poco malintencionadas pues tampoco ayuda un poco a elevar el nivel. Entonces, con este contexto, Francisco, desde tu punto de vista, un poco, ¿cuál fue la intención de juntarnos a Adif, Renfe, INCIBE? ¿Cuáles serían un poco los beneficios de esta colaboración? Muchas gracias. La situación en que nos encontramos en un momento determinado fue, por un lado, veíamos que Internet de las cosas entraba con fuerza en el mundo del ferrocarril. Hay un tren circulando en Francia con 50.000 sensores y actuadores de IoT. Tenemos que tener en cuenta que en la situación actual en un tren pues puede haber 6-7 sistemas principales con un número determinado de sistemas de información, pero es un volumen pequeño frente a 50.000 en un tren. Si además tenemos en cuenta que ese IoT, por su propia naturaleza, en muchos casos estará orientado hacia lo que es el mantenimiento preventivo y, por lo tanto, tendrá sustituciones y cambios por muchos mantenedores, nos planteamos que deberíamos de avanzar en el campo de la ciberseguridad en el mundo del ferrocarril. Por otro lado, desde hace un par de años, estamos poniendo requisitos de ciberseguridad en las contrataciones, todas, incluidas las del material ferroviario. Adif está haciendo algo similar y, de fruto de nuestras conversaciones, pues nos dimos cuenta que nos encontrábamos con una grave dificultad, que es también la madurez del mercado, del proveedor. Es decir, nosotros estamos regulados y tenemos unas obligaciones, por ejemplo, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad o la Ley de Infraestructuras Críticas o de Servicios Esenciales, pero tal y como está hecho la normativa actualmente, esas obligaciones empiezan y terminan en nosotros. No es del todo exacto, porque si vamos al Esquema Nacional de Seguridad, pues hay también una obligación para los proveedores, pero todavía el mercado, en líneas generales, no es consciente de esa realidad. Y en el campo del mundo del ferroviario, pues mucho menos, ¿no? O igual de mal que el resto. Es decir, no son muy conscientes de esas obligaciones. Como la ley no termina de obligar al obligado, es decir, continuar en la obligación, pues nosotros, sin embargo, y estando obligados, pues tenemos que llevarlo a los pliegos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado no es maduro, con lo cual en muchos casos no se sabe interpretar los requerimientos que se están poniendo. Eso nos llevó a Adif y a nosotros a pensar, y a partir de ahora voy a hablar solamente en nombre nuestro porque no están los compañeros, pues nos llevó a pensar que era bueno hacer un grupo de trabajo en el que se expusiera los requerimientos de seguridad y se discutiera y se buscaran unos grados de madurez para ir alcanzando los niveles de ciberseguridad que estábamos exigiendo. En ese momento, en esa tesitura que estábamos de crear el grupo, pues decidimos que INCIBE nos podía aportar valor. ¿Y qué valor puede aportar valor? ¿Por qué le buscamos? Y porque además les buscamos. Pues fue porque considerábamos que, como también están haciendo guías sectoriales, pues tenían capacidad de, después de desplegar esos acuerdos como guías de buenas prácticas para todo el sector, y que además podían aportar otra serie de cosas como después lo han hecho. Cuando se trabaja en un grupo, al final es el tiempo que tiene cada una de las personas que están en ese grupo. Y se buscaba también un poco de profesionalización en ese grupo. E INCIBE lo aporta, ¿no? Es decir, las labores de recopilar, hacer, materializar lo que se discute y, sobre todo, después de poder elevar eso que discutimos a otros foros, pues fue lo que estuvimos buscando y fue lo que conseguimos. En España hemos creado un grupo de ciberseguridad en el ferrocarril que poco a poco irá creciendo hacia también el sector de tranvía y hacia más integradores y proveedores, pero también nos hemos insertado en el grupo nacional y también en el grupo internacional, que supongo que es un poco lo que tú vas a adelantar ahora y yo posteriormente comentaré. Exacto. Sí, por complementar un poco lo que comenta Francisco, los hitos principales de este clúster lo hemos lanzado recientemente, el 12 de julio. A fecha de hoy somos 15 organizaciones y, como comenta
Francisco, estamos abiertos a que el resto de los que no están todavía nos ayuden entre todos en esta colaboración conjunta. El objetivo un poco que planteamos en el mismo lanzamiento de este clúster pues eran tres. Básicamente, revisar una especificación técnica que se está trabajando a nivel europeo y que afecta directamente a este sector y, como no, España tenía que estar representada y ahí tenía que estar, por supuesto, Renfe, Adif. También hablamos un poco de identificar las buenas prácticas que ya Renfe había adelantado, había trabajado y las tiene totalmente identificadas. Y, por otro lado, lo que comenta un poco Francisco, ver cómo todo este conjunto se tiene en cuenta también a nivel europeo cuando se vaya un poco formalizando esta especificación técnica. Y, al final, lo que persigue esta especificación técnica es tener representación de todos los países. Siempre que haya un consenso entre todos, muy probablemente luego se podrá aplicar algo. Si no hay consenso va a ser difícil. Entonces es importante estar ahí también por estos motivos. Y un poco para ir también concluyendo, es importante esta iniciativa, por supuesto, pero también hay una preocupación de esta iniciativa, ¿cómo engarza? ¿Cómo se enlaza un poco con el resto de iniciativas a nivel europeo que están ahí pendientes? Antes de responderte a eso, indicar también que la actual norma, que es la 50701, si no recuerdo mal, está basada en la 62443, que es del mundo SCADA. Eso significa que desde la perspectiva también de los responsables de seguridad de la información, pues hay carencias, porque es el mundo SCADA y no es que sea incompatible, al contrario, es que es el mundo SCADA más los sistemas de información tradicionales. Entonces, también eso es un poco lo que pretendemos hacer en la norma 50700, es decir, alinear nuestro trabajo con la norma, pero también que la norma recoja otros aspectos que no se habían tenido inicialmente en consideración. Y para eso hace falta que se trabaje en ámbito nacional y alguien lo defienda a nivel internacional, ¿no? Esa es la figura que está haciendo también CIBE, porque participa como representante del clúster en el foro europeo. Y después, ¿cómo engarza con otras iniciativas? Pues, curiosamente, ahora todo el mundo se está moviendo en este campo, ¿no? Hay una iniciativa de la ONU, hay una iniciativa de ISAC, que es de clúster de interés, también de la Unión Europea. Hay también una iniciativa de unos cuantos ferrocarriles, entre los que nos incluimos, de hacer trabajos de ciberseguridad. Y después está, desde luego, toda la parte del Cyber, que es con toda la parte del framework de certificación de productos y servicios. Lo que pasa es que yo solo veo todavía que queda bastante tiempo. También por eso era la idea de crear este grupo nacional, porque hasta que las normas internacionales estén, una norma internacional tarda aproximadamente 3 años. Si tiene un buen desarrollo y tiene un buen tiempo, son 3 años. Es verdad que las europeas, por su mecanismo inicial de fabricación, es más rápido, pero lo normal son 3 años. Entonces, también lo que se buscaba es que a nivel nacional pudiéramos ir trabajando en buenas prácticas, en guías sectoriales, que después se pudieran incluir en otros trabajos superiores, como puede ser la propia norma 50701 o cualquier otra norma, o en el caso de productos y servicios de certificación, en las específicas de productos y servicios relacionados con el mundo del ferrocarril. Eso también es parte del objetivo, que es trabajar una vez y rentabilizarlo N veces, que es muchas veces lo costoso. Si estás como pollo sin cabeza en diferentes iniciativas, haciendo diferentes cosas, al final no es productivo el trabajo. Entonces, tienes que tener una visión estratégica y tienes que intentar utilizar las herramientas que hay, como los trabajos, los grupos de trabajo y los grupos de interés y las normas que se están haciendo para, precisamente, tú tener una capacidad de influencia para que cuando eso te venga a ti como una norma, como una obligación, pues tú sientas que esa norma y esa obligación está bien trabajada y que te identifica con tu trabajo y tu forma de hacerlo, ¿no? Muy bien, pues esto es un poco las conclusiones y los avances de esta iniciativa y, sobre todo, que al final puede ser un modelo de referencia para extrapolar quizás a otros sectores, porque al final solo trabajando así de forma conjunta seguro que entre todos podemos sacar y elevar el nivel de seguridad. Con esto ya vamos a concluir. Quizás una pregunta, no sé si queda tiempo para una pregunta breve. Aquí, por favor. Muchas gracias.
gracias. Una pregunta breve. Y además es ignorancia mía, aparte que la iniciativa que ustedes comentan me parece interesantísima. Para Francisco, bueno, en realidad para vosotros dos, ¿qué ritmos de incorporación de IT y OT de nueva generación tiene actualmente el ferrocarril? Es algo genérico, es que no sé si estáis, no sé si va por generaciones, como el 5G, 4G, etcétera, etcétera, o no funcionáis así. No, o lo van incorporando, digamos, lo vais incorporando a medida que el fabricante o el proveedor lo incorpora y se acabó. El material se vende con una composición determinada, con una fabricación determinada y con una ingeniería determinada. Entonces, eso lleva pues una ingeniería específica del fabricante. Precisamente lo que se busca con el tema de la normalización es que, sea cual sea la ingeniería y sea cual sea la implementación que hace el fabricante, tenga en cambio una serie de características comunes. Pues, por ejemplo, que tenga análisis de comportamiento de los dispositivos IoT embarcados en los trenes, ¿vale? Por su propia idiosincrasia de crecimiento, etcétera, pues que tenga esa medida de seguridad. Pero hay otra mucho más básica. Ya sabéis, José, ya sabes que tengo una cierta obsesión que los fabricantes tengan un responsable de seguridad de la información. Y no es por un tema corporativista, es que si no hay alguien que tenga esa responsabilidad, es imposible que esa empresa tenga una sensibilidad y tenga una práctica relacionada con el mundo de la seguridad de la información, ¿no? Entonces, se pone como uno de los condicionantes, se pide específicamente que tenga un responsable de seguridad de la información. Que, por cierto, más de una empresa de este sector, a partir de esos requerimientos, ha contratado un responsable de seguridad de la información y ha creado un departamento de seguridad de la información. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Con esto vamos a ir cerrando ya esta sesión. Muchas gracias, Francisco, por tu colaboración y siempre tu proactividad a la hora de empujar iniciativas de este tipo y por tu participación en esta sesión. A vosotros por el apoyo. Muy bien. Y gracias también a todos vosotros por vuestra atención y sin más damos por cerrado esta sesión. Muchas gracias.